¿Listo? Muy bien, nuestro último expositor del día de hoy es Luis Jorge Sánchez Saldaña. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza sobre él. Él estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Posteriormente hizo la maestría y doctorado en el posgrado conjunto de la UNAM con la Michoacana, me niego a pronunciar el nombre completo, en Morelia. Posteriormente hizo postdoctorados en la UNAM, en Ohio State, y desde el 2020 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha escrito 25 artículos de investigación, al menos hasta cuando nos mandaste esto, quizás si hacen más. Hasta ayer. Hasta ayer. Bien, ha dado charlas de investigación en más de 10 países y ha dirigido más de 10 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Además es un entusiasta de la divulgación y ha colaborado con Arilín en su canal en diversas entrevistas. Entonces, y nos va a hablar sobre cosas. Pues también podría ser eso, ¿verdad? Un problema de $1.000.000, la conjetura de Poincaré, un recuento histórico. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. Sí. Todos tuyos. Sí, no, gracias Enrique, gracias Ángeles y gracias Isaac que no está aquí. Gracias por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto estar aquí porque estaba pensando hace como 2 minutos, como 5 minutos, menos hace como 5, que a la profesora Ángeles la conozco creo que desde hace como 17, 18 años. Entonces, y a Isaac también más o menos, y a Arilín también. Entonces, siempre es bueno ver a viejos amigos, verlos otra vez. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, les voy a platicar. Esta plática va a ser cero técnica. De verdad, la idea es que sea como auténticamente una plática, como si estuviéramos platicando así a la hora de la comida, y yo les empiezo a platicar así como clásico viejito las historias de aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, primero que nada, vamos a hablar acerca de esto de la conjetura de Poincaré, ¿verdad? Por ahí aparecen algunas fotos. Todas estas fotos van a tener sentido al final fotos e imágenes van a tener sentido al final de la charla. Incluyendo esos fajos de billetes de allá. Bueno, el título es muy explícito, ¿verdad? Pero bueno, yo diría que el proceso de aprender matemáticas, pues se divide, o de aprender casi cualquier ciencia, se divide en 2 partes. Una es aprender la teoría, definitivamente ustedes agarran un libro, ustedes van a sus clases, y del libro o de su profesor ustedes aprenden la teoría, ¿verdad? Ustedes aprenden, yo qué sé, cómo funciona el cálculo, cómo derivar, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero que ustedes lean la teoría, que ustedes escuchen a su profesor a la hora de sus clases, les garantiza que ustedes de verdad aprendieron la cosa. Pues no, justamente, ¿no? No lo garantiza. Lo que yo creo que sí puede garantizar, que tampoco lo garantiza al 100%, pero que podría garantizarles un aprendizaje más profundo de cualquier disciplina, llámese matemáticas, llámese física o lo que sea. Por cierto, ¿todos aquí estudian matemáticas? ¿Sí? ¿O alguien estudia otra cosa? ¿Física? Súper. Ah, está bien, está bien. Hablando de cualquier disciplina, pues la forma en la que uno aprende mejor las cosas es haciendo ejercicios. ¿De acuerdo? Resolviendo problemas. Y muy en particular las carreras científicas, pues se tratan de eso, ¿verdad? Uno se vuelve especialista en la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Ya sean de matemáticas, ya sean de físicas. Uno de verdad lo que uno quiere es entender y resolver problemas. ¿De acuerdo? Entonces, en matemáticas los libros de matemáticas están llenos de problemas. Sin embargo, no todos los problemas son iguales. Hay que decir que hay algunos problemas más bonitos que otros, hay unos más difíciles que otros, y también hay algunos más famosos que otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes conocen algún problema famoso en matemáticas? La conjetura de Poincaré. ¿Se han escuchado de la conjetura de Poincaré aquí todos? ¿Todos? ¿Sí? Entonces, ¿no debería dar otra charla? Bueno, vamos a cambiar de charla. No, la hipótesis de Riemann, por ejemplo, ¿no? La hipótesis de Riemann, yo creo que la hipótesis de Riemann podría ser el problema matemático más famoso, ¿sí? Tal vez. O el último teorema de Fermat, que bueno, en realidad ese ya está resuelto, ¿no? O sea, sí es un problema, pero también hay que decir que ese ya está resuelto, igual que la conjetura de Poincaré. Pero en efecto hay unos problemas más famosos que otros. Entonces, cuando uno está estudiando, por ejemplo, geometría euclidiana, o cuando uno está estudiando álgebra moderna 2, que no parece como que debería de haber alguna intersección entre esas dos cosas, pero sí la hay, y una muy grande,
uno ve, por ejemplo, estos problemas, los que se conocen como los famosos 3 problemas griegos, los 3 problemas de la antigüedad. Y no es que los griegos no tuvieran más problemas, tenían un montón de problemas, pero estos son los más famosos. Entonces, estamos hablando de la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, ¿de acuerdo? ¿Qué decía esto de la cuadratura del círculo? Ahí está, ¿verdad? Está en inglés. Eso no es ningún problema, creo. Pero lo que dice es, yo les doy un círculo, ¿de acuerdo? Y lo que quiero es construir un cuadrado que tenga exactamente la misma área que ese círculo. ¿Sí? Ese es el problema. De verdad, ese es el problema. La duplicación del cubo es, yo comienzo con un cubo cualquiera y lo que quiero es ahora construir otro cubo que tenga el doble de volumen. En serio, ese es el problema. ¿De acuerdo? Y el último es, tengo un ángulo, el que ustedes quieran, y lo que quiero es poder partirlo en 3 ángulos del mismo tamaño. ¿Sí? O sea, trisectarlo. En serio, ese es el problema, ¿sí? Y la verdad es que los 3 problemas son altamente solubles. No es que sean imposibles de resolver. De hecho, para ¿ustedes qué harían? Creo que es más fácil con este. Si yo les doy un cubo que tiene, así, de lado tiene una unidad, entonces, ¿cuál es su volumen? 1 por 1 por 1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les queda? 1 al cubo, que por aquel viejo teorema, ¿cuánto es? 1, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué están dudándolo? A ver, entonces 1 por 1 por 1 igual a 1. Listo. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora quiero construir un cubo del doble de volumen. ¿Cuál es el doble de volumen de 1? ¿Por qué lo duda? ¿El doble de 1? 2. 2 por 1, 2. Bueno, entonces vamos subiendo la dificultad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo un cubo de volumen 2, entonces, ¿cuánto debe de medir su lado? Raíz cúbica de 2, exactamente, ¿verdad? Nada más saco y de verdad ya resolvimos el problema. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso por qué era un problema gigantesco para los antiguos griegos? Lo que sucede es que en aquel entonces, en la época de los griegos, había algunos matemáticos que eran extremadamente puristas. ¿Qué significa eso? Que querían resolver este tipo de problemas solamente con herramientas geométricas. Noten que lo que nosotros hicimos fue sacar una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Y hay que decir que este concepto de raíz cúbica no estaba súper bien entendido cómo funcionaba en la época de los griegos. Entonces, ellos lo que querían hacer era resolver absolutamente todo, bueno, no todos, pero algunas de las escuelas de pensamiento querían resolver todo solamente utilizando regla y compás, por alguna razón, ¿de acuerdo? Y entonces ellos lo que querían es comenzar a hacer trazos, no voy a explicar las reglas exactas, pero querían hacer trazos con regla y con compás, de manera que en algún momento, comenzando así con su cubo de lado 1, pudieran de alguna manera construir pues la longitud, ¿sí?, del lado de un cubo de volumen 2. O sea, ¿de qué longitud? Raíz cúbica de 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que ellos querían hacer. Y sorprendentemente, pues no lo lograron. Los griegos de verdad estaban muy avanzados en aquel entonces, hace más de 2000 años, pero no lo lograron. Y lo mismo con esto, también se puede resolver más o menos como les dije, ¿no? ¿Sí? Y esto también se puede resolver muy fácil. Pero, va de nuevo, es porque nuestra comprensión de cómo funcionan las operaciones en los números reales, pues es bastante profunda. Nuestra comprensión de eso es muy profunda, ¿de acuerdo? Pero no lo era en aquel entonces. Y además los métodos que ellos exigían usar eran otros. Entonces, esos problemas, lo que resultó es que en los años 1800, ¿sí?, se demostró que de hecho no se podían resolver con regla y compás. O sea, así como lo estaban tratando de resolver en aquel entonces los griegos, se demostró que no se podía, que era imposible de resolverlos así. ¿De acuerdo? Noten que tuvieron que pasar más de 2000 años para que de verdad pudieran ver que era imposible. Porque es muy diferente, ¿verdad? O sea, es muy diferente que ustedes no puedan resolver un problema porque está muy difícil y pues sobrepasa sus capacidades, a que no lo puedan resolver porque el problema no se puede resolver. ¿De acuerdo? No existe una solución para ese problema. Entonces, eso fue lo que demostraron estos señores en 1882, 1837, 2000 años después de que fueron planteados. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sorprendente porque lo que sucede es que tuvieron que pasar más de 2000 años porque el tipo de matemáticas que se requieren para poder demostrar este tipo de cosas son extremadamente sofisticadas. Si ustedes han llevado por ahí álgebra moderna 2, eso es lo que se requiere. Teoría de anillos, teoría de campos, teoría de extensiones de campos, teoría de Galois esencialmente. ¿De acuerdo? Que son matemáticas súper sofisticadas. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, chicos. Por cierto que me pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Si ustedes tienen alguna duda, quieren preguntar algo, pues pueden preguntar, que yo tenga la respuesta, pues ya es una historia diferente, pero pueden preguntar, ¿sí? Hay dos problemas, ¿no? Esos son problemas súper viejitos. Este problema también es muy viejito,
¿sí? Lo que se conoce como el último teorema de Fermat. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, el último teorema de Fermat esencialmente trata de esta ecuación, ¿verdad? Que es una generalización de la ecuación de Pitágoras. La famosa esta de que es la suma de los cuadrados de los quiénes. ¿Qué tetas es igual a qué? Al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en vez de tomar cuadrados, pues tomo potencias enésimas. Y entonces lo que se preguntaban es, bueno, pues, ¿qué números, qué soluciones va a tener esta ecuación, ¿verdad? O sea, por soluciones me refiero a x, y, z. ¿Qué soluciones estrictamente mayores que 0 puedo poner en esa ecuación? Y eso lo preguntó este señor, ¿verdad? Pierre de Fermat, ahí en los años 1600, como dice la canción, ¿no? ¿Sí? Por ahí en los años 1600, la historia es muy bonita, seguramente la han escuchado, que este señor Pierre de Fermat, esencialmente, que era como abogado, hacía algo que no era exactamente matemáticas, pero era muy aficionado a las matemáticas. Entonces, este señor le gustaban mucho las matemáticas, siempre leía su libro favorito de matemáticas, y entonces anotaba en los márgenes esencialmente soluciones de problemas y soluciones de esos problemas. Y entonces él enunció esta ecuación. Y lo que dijo es, bueno, es que tengo una solución bien bonita, pero no cabe en el margen de este libro, ¿sí? Y entonces tuvieron que pasar, ¿cuántos años? Casi 400 años, ¿verdad? Para que alguien diera con una solución. Y no solo demostró que en efecto no hay soluciones cuando n es mayor o igual a 3, sino que además demostró que Fermat era un mentiroso, ¿sí? O sea, era un tipo muy mentiroso porque no es cierto que tuviera una solución, y si la tuviera, no es cierto que cabía en ese margen. ¿De acuerdo? La solución de Fermat creo que son como 80 páginas de matemáticas altamente sofisticadas, ¿no? Entonces no es cierto que Fermat tuviera esa solución. Pero entonces este es un problema súper famoso. De hecho, no sé si han visto, ¿no? Le hicieron por ahí, Andrew Wiles, que fue quien resolvió finalmente este último teorema de Fermat, en 1995, se hizo súper famoso. De hecho, incluso los medios de comunicación más famosos de Inglaterra le hicieron documentales y todo, ¿no? O sea, lo invitaban a un montón de lugares. En fin, sí se hizo como todo un rockstar en el mundo de las matemáticas. Pero bueno, ese es otro problema muy famoso, ¿de acuerdo? Y de manera más reciente, y puse reciente entre comillas, hay otras listas, hay otros problemas, listas de problemas como las listas de 3 problemas de los griegos, ¿verdad? Entonces, las listas de problemas de las que voy a hablar a continuación son una que propuso David Hilbert. David Hilbert fue un matemático que vivió en estos años, por ahí 1800, 1900, y él enunció una lista de problemas en el año 1900, justo cuando estaba comenzando el siglo pasado, ¿sí? Justo cuando estaba comenzando el siglo pasado, él enunció una serie de problemas. Y más recientemente, 100 años después, en el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas, no solamente una persona, sino un instituto de Clay de Matemáticas, juntó a muchos expertos de matemáticas, física y computación y enunciaron una lista de 7 problemas, de los cuales también voy a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, la lista de problemas de Hilbert. Este señor Hilbert, como les había dicho, fue un matemático que vivió finales de los 1800, principios de los 1900, fue un matemático alemán muy influyente. O sea, de verdad, yo creo que la única otra persona en aquella época que era tan influyente, que era tan respetada y que era como el genio de su época, probablemente, el único otro probablemente fue Poincaré, del que habló Arilin. ¿Sí? Ellos eran los más pudientes del mundo de las matemáticas en Europa en aquel entonces. Entonces, ese señor, que de verdad era muy, muy respetado por todos, porque el tipo sí era un genio, sabía, ¿no? Sabía que lo que él decía, pues la gente lo escuchaba. Entonces, en el Congreso Internacional de Matemáticas del año 1900, este señor dio una plática en la que dijo, miren, miren mis niños, les voy a dar una lista de problemas, y estos problemas son los problemas que van a guiar la investigación en matemáticas durante los siguientes 100 años. Así, o sea, de verdad, lo dijo en esos términos, pues porque sabía que él podía, ¿no? ¿Sí? Entonces, enunció 10 problemas en ese momento, que eventualmente los completó a 23. Son 23 problemas los que él planteó, y de verdad dijo, si nosotros logramos resolver estos 23 problemas, la matemática va a estar completamente en otro nivel. ¿Sí? Entonces deberían de enfocarse en resolver estos problemas porque son los más importantes. Y sí, o sea, lo cierto es que este señor sí tenía razón, ¿sí? No es esto de que los problemas sean los más importantes es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que a alguien le puede parecer muy interesante, a otro no, y en fin, ¿no? Sin embargo, pues lo que es cierto es que en matemáticas, las matemáticas están hechas por humanos y todos los humanos pues también se dejan llevar por las modas. ¿De acuerdo? Entonces, este señor puso de moda sus problemas y la gente sí se puso a trabajar en ellos. Entonces, ¿qué pasó con estos problemas? Porque pues ya pasaron 120,
5 años. Sí, ¿verdad? Estamos en ¿qué? 2025, ¿verdad? 2025 menos 900, ya está poniendo más difícil, ¿no? ¿Cuánto es? 125, ¿no? Entonces, después de 125 años, la mayoría de estos problemas están resueltos. O algo parecido. ¿Por qué algo parecido? Por ejemplo, el primer teorema de Hilbert. ¿Ustedes han escuchado de la hipótesis del continuo? ¿No? A ver, cuando ustedes llevan su primer curso de, bueno, no sé, allá donde yo trabajo se llama Álgebra Superior 1, que ustedes ven los básicos de teoría de conjuntos, ustedes demuestran que hay infinitos más grandes que otros. O sea, hay diferentes tipos de infinitos. Por ejemplo, la cardinalidad, los naturales, los números naturales y los números reales, ambos son conjuntos infinitos. ¿De acuerdo? Sin embargo, se puede demostrar que los reales tienen estrictamente más elementos que los naturales. O sea, que no puede haber una biyección entre ellos. ¿Sí? Entonces, una pregunta natural es, ok, tengo aquí los naturales, tengo aquí los reales, que son más grandes. La pregunta es, ¿habrá algún conjunto que contenga los naturales, que esté contenido en los reales y que tenga cardinalidad entre estos dos? O sea, hace más grande que los naturales, pero más pequeña que los reales. O sea, ¿habrá algo en medio ahí, en el sentido de cardinalidad? ¿Habrá algún infinito intermedio? ¿Quién sabe, no? Y sí, la verdad es que su respuesta más honesta sí debería de ser quién sabe, porque es un problema súper difícil. Sí, o sea, no es nada claro que haya un infinito más grande que los naturales y más pequeño que los reales. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como la hipótesis del continuo. La pregunta de si existe un conjunto con esas características. Y ese es el primer problema de la lista de Hilbert. Y entonces, ¿qué sucedió con ese primer problema? Entonces, les digo que esto que está resuelto o algo parecido, porque lo que demostraron por ahí de 1940, un señor de apellido Cohen, es que con el sistema axiomático usual de los números de la teoría de conjuntos, o sea, con las reglas usuales con las que ustedes juegan teoría de conjuntos, no se puede demostrar ni que sí existe ese conjunto, ni que no existe ese conjunto. Y entonces, ¿eso les parece que es una solución al problema o no? Pues quién sabe, ¿no? O sea, es que de verdad yo creo que depende de la perspectiva, ¿no? Porque, o sea, sí mata el problema en el sentido de que si ustedes juegan con las reglas usuales de la teoría de conjuntos, no van a poder demostrar ni que sí ni que no. Y eso es cierto, o sea, nunca lo van a lograr. Ahora sí que está demostrado que no se puede demostrar ni que sí es cierto ni que no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso les parece una solución o no? Y de verdad es debatible, ¿no? O sea, al día de hoy la gente todavía se rasga las vestiduras diciendo, no, es que sí está resuelto, no, es que no está resuelto. Y bueno, hay algunos otros problemas de la lista de Hilbert que también tienen soluciones igual de confusas, ¿de acuerdo? En los que se demostró que quién sabe, ¿no? Que tal vez sí es cierto y que tal vez no es cierto, de verdad, y demostraciones, no opiniones, ¿de acuerdo? Pero muchos de ellos sí están resueltos. El problema más famoso que no está resuelto de la lista de Hilbert es uno que ya mencioné, que es la hipótesis de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los problemas. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, ¿verdad? O sea, ¿ya cuánto tiempo llevo hablando? Como media hora, ¿no? No, no es cierto, menos, ¿no? Menos, como 20 minutos, pero todavía no empiezo a hablar de la conjetura de Poincaré, ¿no? Le estoy hablando nada más de problemas y problemas y problemas. Bueno, pues ya vamos a hablar de la maldita conjetura, entonces. ¿De qué trata esto de la conjetura? A ver, entonces, como les decía, en aquel entonces, en la época de Hilbert, pues también estaba Poincaré, que también era probablemente el otro genio al que todo el mundo respetaba ahí en la Europa de aquel entonces. Y este señor, Poincaré, en 1904-1905, después de que Hilbert denunciara sus problemas, él enunció un problema que le parecía pues muy fundamental. Esa es la razón por la que la conjetura de Poincaré no aparece entre los problemas de Hilbert, porque fue enunciado como unos años después. Pero bueno, el asunto es que les decía que en los años 2000 se hizo otra lista de problemas y fueron solamente 7. Y quien hizo esta lista fue este Instituto Clay. El Instituto Clay de Matemáticas, ¿saben qué es el Instituto Clay de Matemáticas? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo creo que es famoso justamente por esto, por los problemas del milenio. Este es un instituto, en realidad ni siquiera es un instituto de investigación, es una fundación, ¿sí? En Inglaterra, una fundación que se dedica a financiar proyectos de matemáticas en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes por ahí están interesados, luego dan becas para estudiantes, para que vayan a congresos y cosas así. Entonces, métanse a la página del Instituto Clay y luego en una de esas sí pueden sacarle algo de dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el Instituto Clay. Entonces, el Instituto Clay es esta fundación que juntó, poco antes de que fuera el año 2000, dijeron, pues van a ser 100 años de la lista de Hilbert,
vamos a hacer otra lista igual de poderosa. La verdad es que en mi opinión, en mi muy humilde opinión, yo creo que no lo lograron, ¿sí? O sea que esta lista ni de cerca es tan poderosa como la lista de los problemas de Hilbert, y por muchas razones, en realidad. Una de ellas es que difícilmente uno podría decir que aquí están los 7 problemas más interesantes del momento, la verdad. Yo difiero mucho de eso. Sin embargo, pues eso fue lo que hicieron. Entonces, en esta lista de problemas, aquí están los 7. Hay problemas, por ejemplo, de computación, que tienen que ver más con lógica y computación, como este P versus NP, es acerca de complejidad algorítmica en el sentido de la computación, pero también de la lógica matemática. ¿De acuerdo? Entonces, este es el P versus NP, la conjetura de Hodge que tiene que ver con geometría algebraica, álgebra homológica y geometría algebraica. Está la conjetura de Poincaré, que es de la que vamos a hablar a continuación, la famosísima hipótesis de Riemann, el único problema que está en ambas listas, en la de Hilbert y en esta, la existencia de Yang-Mills y el salto de masa, que eso es física, esencialmente, y es un problema además muy oscuro. Hay que decir que incluso el enunciado del problema está muy abierto. Entonces, es algo así como desarrolla una teoría de Yang-Mills en donde se explica por qué las partículas adquieren masa. Así, invéntate una teoría, ¿no? Ni siquiera es así como de, bueno, aquí está el problema y trata de resolverlo, ¿no? De hecho, el problema es esencialmente plantea el problema y resuélvelo, ¿sí? Entonces, eso es, por eso les decía que de pronto me parece como altamente cuestionable. Uno de los problemas de Hilbert también, por ejemplo, es axiomatiza toda la física. Entonces, bueno, también dense cuenta como lo que pedía Hilbert, ¿no? Y al día de hoy también es altamente cuestionable qué tan resuelto está eso o no, porque si bien algunas áreas de la física pues sí están como axiomatizadas en algún grado, pues no es como que toda la física esté axiomatizada. ¿Y qué significa axiomatizar toda la física? ¿De acuerdo? Entonces, incluso el problema está como planteado de una manera muy tramposa y muy truculenta. En las ecuaciones de Navier-Stokes, que esa historia también es muy bonita, tiene que ver con los sistemas caóticos de los que hablaba Arilin. Son ecuaciones diferenciales que modelan el movimiento de los fluidos, llámese gases, fluidos, líquidos. Y el problema es justamente como el que planteaba Arilin del rey, ¿cómo se llamaba? El rey Algo 2. ¿Sí? El rey de 70 años, ¿no? ¿Sí? Y es algo de ese estilo. O sea, tienen las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales se derivan de la segunda ley de Newton aplicada a fluidos. Y lo que hay que hacer es resolverlas. Eso es lo que dice el problema. Da soluciones explícitas. No hay soluciones explícitas al momento, pero, por ejemplo, todo lo que ustedes vean de modelación de fluidos, por ejemplo, en los videojuegos, así como se ve que sopla el aire y se van las hojas o está un río fluyendo, todo está modelado con aproximaciones numéricas de las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo. O sea, de verdad es una teoría altamente utilizable, ¿no? Y la última es esta conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, que solamente como dato curioso, en realidad estos señores eran computólogos que estaban jugando y comenzaron a aventar un montón de números y conjeturaron algo que al parecer era muy difícil e interesante en teoría de números y geometría algebraica. Pero bueno. Sí, esta referencia es muy vieja. Yo no estoy seguro. ¿Alguna vez han visto esta película? ¿Sí? ¿Y si saben de qué va esta imagen? Es el doctor malito, ¿no? El doctor Evil, ¿no? Y entonces él cuando estaba tratando de aterrorizar al mundo siempre pedía de rescate $1 millón, ¿no? Entonces pongo esta imagen porque lo que sucede es que el Instituto Clay de Matemáticas ofrece $1 millón a quien resuelva alguno de estos problemas, ¿sí? Entonces, spoiler, la conjetura de Poincaré ya está resuelta. Entonces ustedes podrían ganar a lo más $6 millones con esta lista de problemas, resolviendo cada uno de ellos. Yo diría que no es la forma más fácil de ganar $6 millones, ¿sí? Eso también es debatible, por supuesto. ¿Sí? También depende de las condiciones iniciales, ¿no? ¿Sí? Si ustedes son Elon Musk, pues esos $6 millones seguro que los pueden ganar muy fáciles, pero si no, pues seguro es más complicado. Entonces, bueno, vamos a ver. Todo esto ya lo dije. Solo uno está resuelto, y ya se los dije, ¿no? La conjetura de Poincaré. Vamos a hablar de qué es la conjetura de Poincaré ahora sí, ¿de acuerdo? Esta conjetura de Poincaré tiene que ver con clasificación de variedades. Entonces, aquí es donde la charla se pone un poquito más técnica, pero no la voy a hacer muy técnica, y el asunto es tratar de estudiar variedades. Ahorita digo que es una variedad, pero sobre todo trata de clasificar.
Yo diría que el problema matemático por excelencia, donde ustedes se paren, así, donde ustedes, la materia que ustedes entren, o el área de las matemáticas que ustedes escojan estudiar, el problema por excelencia es clasificar. ¿De acuerdo? O sea, ustedes quieren, por ejemplo, entran a su curso de álgebra lineal y a ustedes les presentan un nuevo bicho que se llama espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes empiezan a estudiar si quieren espacios vectoriales sobre los números reales y es una definición ahí toda complicada que tiene como ¿cuántos axiomas? Wow. Estoy muy sorprendido cuando pregunto eso. Usualmente todos empiezan a decir números así como, no, que 7, que 8. Pero aquí todos llevaron álgebra lineal con el mismo profesor, ¿verdad? Sí, ya. Eso explica todo. ¿Eh? Ah, pues sí. Sí, estoy muy sorprendido. Esto nunca me había pasado y esto va al cajón de las anécdotas. Entonces, ¿qué? Sí, 10 axiomas, ¿verdad? Wow. Entonces, estos 10 axiomas dan una definición súper complicada, ¿no? Entonces, cuando ustedes les presentan así de, bueno, un espacio vectorial es que, a ver, ahora quiero que me digas la definición. Para que la digan así en coro, así como todos dijeron antes. Es una definición muy complicada. Entonces, cuando ustedes les dicen, esto es un espacio vectorial, uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿cómo se ve un espacio vectorial? Ok, Rn es un ejemplo. Perfecto. Dame más ejemplos, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que eventualmente, al final de su curso de álgebra lineal, o en medio de su curso de álgebra lineal, lo que ustedes terminan demostrando es que todo espacio vectorial sobre los números reales de dimensión finita es isomorfo a un Rn. ¿Sí? Ya los clasifican. O sea, tienen R, R0, R1, R2, R3 y etcétera. Y esos son todos. Es una clasificación súper completa. Ese es el tipo de problemas y soluciones que uno quiere abordar cuando uno quiere clasificar objetos. ¿De acuerdo? Sí, más o menos los convencí. Y eso es siempre. O sea, de verdad, uno les dan una definición abstracta y uno lo que quiere es encontrar modelos muy concretos con los que uno diga, ya entiendo los objetos de los que me estás hablando, ¿no? O sea, son estos concretamente los que están en este catálogo, digamos, ¿no? Y entonces, la conjetura de Poincaré habla acerca de clasificar variedades. ¿Qué es una variedad? Entonces, una variedad es algo que, si uno se acerca pero se pone así muy cerquita, muy cerquita de algún punto, se ve como plano. Por ejemplo, el círculo es lo que se conoce como una variedad de dimensión 1. ¿Por qué? Porque si yo me paro en algún lugar del círculo, y así, y me hago muy chiquitito, y veo alrededor, ¿qué es lo que veo? A una recta, exactamente, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo me paro así, por ejemplo, aquí arriba del círculo, y me hago chiquitito, lo que veo es como que es plano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es algo de dimensión 1, completamente plano. Como que no hay picos, como que no hay ¿sí? Eso es. Entonces, esta es por ejemplo, una variedad de dimensión 1. Y una pregunta muy buena es, bueno, ¿cuántas de esas variedades de dimensión 1 tienes? ¿Cuántas hay? Pues depende. En realidad la pregunta, así como la planteé, es demasiado complicada y demasiado abierta, ¿sí? Pero si ustedes piensan, por ejemplo, en curvas que no se extienden como al infinito, como los reales es una curva, ¿no? Pero esa se extiende como para el infinito, ¿sí? Entonces, en realidad, nada más tengo una sola curva. Bueno, y además que sean conexas. Ok, voy a decir las palabras topológicas correctas. Son compactas, conexas, orientables, aunque dimensión 1 orientable no importa, pero compacta y conexa en realidad esta es la única. Y la razón es que para construir curvas, pues yo lo que hago es comenzar así como a ensamblar así como pedazos de línea recta, ¿de acuerdo? Y la única forma en la que no me vaya infinito es que pues yo regrese. Y lo que obtuve es un círculo. O sea, de verdad es la única que puedo construir. Entonces, esto en realidad, esta imagen, no nada más me da un ejemplo de curva, sino que me da, en algún sentido, una clasificación de todas las posibles curvas. Va de nuevo, que no se extienden a infinito. ¿Sí? Entonces, ahí acabo mi clasificación. Las variedades de dimensión 2 son lo que se conocen como superficies. Y una superficie es más o menos lo mismo, ¿no? Es algo que en lo que yo me puedo parar y si me hago chiquito, lo que veo alrededor es algo plano, de dimensión 2. Veo algo que se parece mucho a R2. Por eso la gente creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Bueno, todavía mucha gente cree que la Tierra es plana, ¿sí? Pero por eso mucha gente creía antes, bueno, todavía mucha gente, pero bueno, por eso es que la gente creía que la Tierra es plana, ¿verdad? Porque si uno se para en algún lugar de la Tierra, de verdad lo que uno ve es algo plano. Pero es solamente una ilusión óptica de que somos muy pequeños respecto del tamaño total de la Tierra. Pero la Tierra no es plana, es una esfera. Entonces, una esfera es un ejemplo de una superficie.
¿De acuerdo? Pero aquí sí tengo más ejemplos. Por ejemplo, esto. La superficie de una dona, eso también es una superficie. Si yo me paro, me hago chiquitito, 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 de nuevo veo algo plano. Pero la pregunta es, ¿esta y esta son iguales o no? No. Tendría que definir qué significa iguales. Primero que nada debería de definir qué significan iguales. Así como en espacios vectoriales defino que dos espacios vectoriales son equivalentes y son isomorfos, aquí también tengo que decir qué significa que dos superficies sean iguales, y es que sean homeomorfas. No voy a poner muy técnico, pero en efecto lo que resulta es que estas dos sí son diferentes, esencialmente son diferentes, tienen forma diferente, ¿de acuerdo? Y también tengo esta otra, que es como una especie de dona doble, ¿de acuerdo? Y puedo seguir este juego, ¿no? O sea, puedo pegar otra dona aquí, ¿de acuerdo? Y así, tengo ahí un montón. De hecho, tengo tantas como los números naturales, ¿no? Tengo una cantidad infinita de ellas. Y el famoso teorema de clasificación de superficies me dice que esas son todas. O sea, cualquier superficie que yo me encuentre, en realidad es igualita a alguna de estas. Salvo que la tengo que deformar a lo mejor y cortar, pero volver a pegar, en fin. ¿Sí? Pero todas son como esta, como estas. Entonces, ese es otro teorema de clasificación. Entonces, a pesar de que yo no les definí que es una superficie, pues ya les dije cómo se ven todas. ¿Ya vieron? Entonces, eso me da un conocimiento bastante profundo de cómo se ven las superficies. Ahora, una característica muy simpática de la esfera es esto que se ve aquí. Es que siempre que yo aviente un lazo, ¿qué significa un lazo? Así como esto, ¿no? Así como lo que estaba hablando hace rato Ángel Cano, ¿no? El grupo fundamental, creo que ya lo vieron ayer o algo así. Siempre que yo aviento un lazo, que comienza y termina en el mismo punto, ese lazo siempre lo puedo deformar a un punto, siempre lo puedo recoger en la esfera. Pero eso no lo puedo hacer aquí, ¿o sí? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ¿cuál lazo no pueden recoger? Eso, ¿verdad? El que le da la vuelta aquí a este bracito, ¿sí? El que le da la vuelta a un bracito de la dona, ese no lo puedo recoger a un punto, ¿verdad? Porque si no, pues tendría que estrangular al toro y ningún toro va a ser dañado en esta charla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en efecto, ¿verdad? Aquí no puedo hacer lo mismo. Y no puedo hacerlo en ninguna de las otras, porque todas tienen estos bracitos, ¿no? ¿De acuerdo? En donde voy a encontrar lazos que no se pueden contraer a un punto. Entonces, esta característica de poder contraer todos los lazos solamente lo posee la esfera. Entonces, si yo encontrara, por alguna razón, ¿sí? Encontrara una superficie en estado salvaje, ¿sí? Y yo sé que puedo contraer todos los lazos, entonces en automático yo sé que de lo que estoy, así la superficie en estado salvaje que yo me encontré es una esfera. ¿Sí se dan cuenta? Eso podría no parecer tan impactante porque pues las superficies son como fáciles de visualizar, digamos, ¿no? Todavía son cosas en dimensión 2. Pero, ¿qué pasa en dimensión 3? Entonces, en dimensión 3, resulta que también, ahí sí, ¿no? Tendría que dar ejemplos de esferas, ¿no? De variedades de dimensión 3. Cosas que localmente se ven como R3. Ejemplos de variedades de dimensión 3. R3, por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente R3. Y también tenemos una esfera de dimensión 3. O sea, el conjunto de todos los vectores de norma 1 en R4 es una 3 variedad. Entonces, eso también. Y también tengo un toro de dimensión 3, porque el toro lo puedo ver como S1 cruz S1, producto cartesiano. Entonces puedo hacer producto cartesiano con otro S1 y tengo un toro, lo que le llamo un toro de dimensión 3. Entonces, sí tengo ejemplos de variedades de dimensión 3. La cosa es que es muy difícil clasificar variedades de dimensión 3. De hecho, al día de hoy, se podría decir que están clasificadas, pero la clasificación es extremadamente difícil. ¿De acuerdo? Lo que resulta es que en dimensión 3, de nuevo, la esfera de dimensión 3 tiene esta característica, de que cualquier lazo en la esfera de dimensión 3 yo lo puedo recoger a un punto. Y entonces, Poincaré lo que se preguntó es, ¿será que la esfera, en todo el zoológico de variedades de dimensión 3, ¿será que la esfera, de nuevo, es la única que tiene esa característica? Esa fue su pregunta. De hecho, ni siquiera lo enunció como conjetura. Él no conjeturó nada. Él preguntó de verdad, si tengo una 3 variedad en donde puedo recoger todo el lazo a un punto, ¿será que es la 3 esfera o no? Eso fue lo que preguntó él en 1904. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es sí. Pero la respuesta, o sea, la demostración tardó 100 años en llegar. O sea, no, tardó 99 años. ¿Sí? Pero bueno, entonces eso es lo que dice esto de dimensión 3. ¿Por qué es tan difícil trabajar? Bueno, y además, pues uno puede preguntarse eso en todas las dimensiones. Dimensión 4, 5, 6, 7, 8. Por cierto que, hablando de dimensiones altas, ¿les puedo contar un chiste o puedo seguir con la charla? ¿Qué prefieren? ¿Un chiste? Bueno, les voy a contar un chiste. Hablando de esto de dimensiones, ¿no?
El chiste comienza así. Estaban en una conferencia así como esta, una conferencia buenísima, interesantísima, ¿sí? De alguien que estaba hablando justamente acerca de variedades de dimensión 8, donde, así como yo, estaba muy emocionado platicándoles de por qué son tan emocionantes las variedades de dimensión 8. Y en la audiencia había un físico y un matemático. Y ya se empieza a reír el compañero físico. Entonces, había un físico y un matemático. Ningún físico va a salir lastimado en este chiste. ¿Sí? Entonces, había un físico y un matemático. Y entonces el matemático estaba súper emocionado también escuchando al otro que estaba hablando, al conferencista. Y el físico, hay que decir que estaba un poquito confundido acerca de qué era lo que estaba platicando el expositor, ¿no? Entonces, a media charla le dice el físico al matemático, oye, ¿tú cómo te imaginas una variedad de dimensión 8? O sea, porque yo no puedo visualizar, no puedo ver en mi cabeza algo de dimensión 8. Y entonces el matemático le contesta, oh, es que es bien fácil, mira, te imaginas una variedad de dimensión n y haces n igual a 8. Listo. Entonces, este es el enunciado exacto, el preciso de la conjetura de Poincaré. Toda tres variedad cerrada simplemente conexes homeomorfa a la tres esfera. Y esto de la palabra homeomorfa es justamente el tipo de equivalencia que yo quiero establecer entre mis variedades. Si ustedes han llevado topología, pues ya saben qué significa homeomorfismo. Si no, piensen que lo que estoy diciendo es que si yo tengo una tres variedad simplemente conexa, que significa esto de que los lazos los puedo contraer a un punto, entonces mi variedad tiene exactamente la misma forma que la tres esfera. Y eso es una cosa de clasificación, o sea, estoy como clasificando todas las tres variedades que tienen esta propiedad de ser simplemente conexas. Y entonces, hubo muchos intentos por resolverla. Por ejemplo, Whitehead, que fue un topólogo algebraico muy famoso, ahí en el siglo pasado lo intentó, no lo logró. Otro señor Dunwoody. Ese señor Dunwoody, no estoy seguro que siga vivo, pero fue un matemático inglés. Hay una anécdota muy chistosa de alguien que comenta que, no sé si sea cierto, que en la biblioteca donde trabajaba Dunwoody había un libro de topología de variedades en donde estaba enunciada la conjetura de Poincaré y abajo había una nota que decía resuelta por Dunwoody. No sé si lo habrá hecho él mismo o alguien que estaba burlando de Dunwoody, quién sabe. Pero bueno, no importa. Entonces, después se enunció también la conjetura en dimensiones altas, porque ustedes pueden hacer el mismo jueguito en todas las dimensiones. Agarran una n variedad, ¿sí? Y se pueden preguntar si toda n variedad en donde todo lazo se contraiga un punto es la esfera. La respuesta corta es no. Hay que reenunciar la conjetura. Y hay que enunciarla en términos de equivalencias homotópicas. No voy a hablar de esos tecnicismos, pero ahí está. Toda n variedad homotópicamente equivalente a la n esfera, aquí debería ser n esfera. No, toda n variedad homotópicamente equivalente a la n esfera es homomorfa a la n esfera. Ahí ese 3 está mal. Uno podría pensar que, me voy a saltar un poquito esto. No es cierto, porque aquí hay algo muy chistoso. La conjetura de Poincaré también se puede enunciar variando la relación de equivalencia, de homeomorfismos a difeomorfismos. La cosa es que en variedades, de verdad, esos son como los mundos como, en los que uno quiere vivir en variedades, ¿no? El de las variedades topológicas y el de las variedades diferenciables. Una variedad diferenciable esencialmente es un lugar en donde puedo hacer cálculo. Así como puedo hacer cálculo en RN, puedo hacer cálculo en variedades. De hecho, hay un libro que se llama así. Y lo que sucede es que esta conjetura es falsa. Y esa sí la demostró este señor, se llama John Milnor, y de hecho le dieron la medalla Fields por eso, por demostrar justamente que la conjetura de Poincaré, en su versión suave, o sea, su versión esta de difeomorfismos y de cálculo, es falsa, y le dieron la medalla Fields. ¿Sí saben qué es la medalla Fields? ¿Todos? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿No? ¿Sí? ¿No? La medalla Fields es el premio más prestigioso en matemáticas. Sí saben que no hay premio Nobel de matemáticas, ¿verdad? Hay algunos chismes de por qué no. Sí, ahí luego lo cuento porque me están grabando, dijera Arilén. Pero en efecto, o sea, no hay premio Nobel de matemáticas. Entonces los matemáticos inventaron su propio premio y ese premio se llama la medalla Fields, ¿sí? Entonces, Alberto Berhovsky, hay un matemático en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca, alguna vez le escuché decir eso, que el premio Nobel es como la medalla Fields, pero para otras disciplinas, ¿no? Entonces, una de las características, el premio Nobel lo entregan cada año, ¿de acuerdo? La medalla Fields se entregan cada 4 años. En las últimas décadas, la costumbre es que se le entrega a 4 matemáticos, ¿sí? Y la característica más importante del premio es, además de que se le entrega a las personas más destacadas, que eso también es muy discutible,
solamente se le entrega a personas de menos de 40 años. Entonces, exactamente, justamente. Yo tengo ya nada más 2 años para... no. Pero sí, deben tener hasta 40 años. Hay otro premio muy famoso en matemáticas que se llama el premio Abel. Ese sí se parece mucho al premio Nobel, porque ese sí se entrega cada año, se entrega a 1 o a 2 personas, y ese sí se entrega, no tiene límite de edad, usualmente por el trabajo de toda una vida. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces, en 1961, resulta que este señor, Stephen Smale, resolvió la conjetura en dimensiones mayores que 4. Lo cual fue súper sorprendente porque uno pensaría que las dimensiones altas son mucho más difíciles de trabajar. Y este señor la resolvió para todas las dimensiones arriba de 4, lo cual fue muy sorprendente. O sea, la gente no lo podía creer, que no se pudiera resolver para dimensión 3, pero sí se pudiera resolver para dimensión 5, 6, 7, para todas las dimensiones esencialmente mayores que 4. Y eso lo hizo este señor, Stephen Smale. Él es Stephen Smale. Sí, el otro soy yo. De hecho, yo ya le digo a la gente que yo nada más doy esta charla para presumir mi foto con Smale. Y a este señor también le dieron la medalla Fields. Le dieron la medalla Fields por haber resuelto la conjetura de Poincaré en dimensiones altas. ¿Sí? Y luego resulta que unos años después, esto fue en el 60 y... Fíjense cómo me voy a regresar para mostrar otra vez la foto. En el 61, ¿no? En el 82, 20 años después, se resolvió en dimensión 4. ¿Sí? La conjetura de Poincaré solamente tiene sentido para dimensiones al menos 3, 4, 5, 6, y estaba resuelta para todas las dimensiones a partir de 5. Y luego en el 82 se resolvió para dimensión 4. Entonces, ¿qué dimensión queda pendiente? Dimensión 3, que era la original. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso fue súper sorprendente, ¿no? Por supuesto, ese señor, a Michael Friedman, que ahora trabaja para Microsoft, de hecho, también le dieron la medalla Fields por eso. ¿De acuerdo? Y lo que sucede es que la conjetura original se resistía. Hay que decir que esta conjetura vive en el mundo de la topología, lo que eso quiera decir, y todas las demostraciones de la conjetura de dimensión 4, 5, 6, 7, 8, todas se hicieron con herramientas topológicas. Entonces, en realidad lo que sucede es que la forma en la que se resolvió la conjetura en dimensión 3 fue utilizando geometría diferencial, ecuaciones diferenciales en realidad, lo cual fue muy sorprendente. La gente no se esperaba que algo así pasara. Y esencialmente quien puso como en el panorama cómo resolver la conjetura de Poincaré fue este señor, William Thurston, que mucha gente opina que es el geómetra más grande del siglo pasado. Yo opino que sí es cierto. Entonces ahí está este señor jugando con una cuerda de manera muy peligrosa, pero no se hizo daño ahí. Entonces este señor estableció un programa de clasificación de 3 variedades, que en particular implicaba la conjetura de Poincaré. Él dijo, miren, aquí está como una estrategia para resolver el problema. Él no lo terminó de resolver, pero sí dio como una estrategia muy, muy bonita. Y tenía que ver con geometrizar, lo que sea que eso quiere decir, las 3 variedades. Y por este trabajo le dieron la medalla Fields. Fue una como aproximación, digamos, a la resolución del problema. Finalmente, este señor Richard Hamilton, él también, como en los años 70, creo, él dijo, bueno, vamos a agarrar este problema de Thurston, y yo digo que se puede resolver, pero no nada más utilizando geometría, sino que hay que utilizar ecuaciones diferenciales. Entonces, él utilizando ecuaciones diferenciales dio, a su vez, una posible estrategia para resolver el problema de geometrización de Thurston, que implicaba la conjetura de Poincaré en dimensión 3. Y finalmente, quien termina de resolver todo el asunto, quien termina de resolver, de ejecutar toda la estrategia de Hamilton y de Thurston, es este señor. Porque su misión aquí ha terminado, ¿verdad? Por eso ahí está, fue este señor, ¿sí? Perelman, Grisha Perelman, o Grigori Perelman. Ese señor resolvió la conjetura, la conjetura, el problema de geometrización de Thurston y por lo tanto la conjetura de Poincaré en 2003. Y es una historia padrísima. No sé a qué hora debería de terminar. ¿Sigo hablando? Es una historia padrísima que no me sé todos los detalles, pero el asunto es que este señor, el tipo ya era muy reconocido. O sea, en el mundo ya de verdad él era uno de las grandes autoridades mundiales en su área, que eran estas como ecuaciones diferenciales y unos espacios que se llaman espacios de Alexandrov, que son generalizaciones de variedades, como variedades con picos y con singularidades y no sé qué. Y ese señor ya era muy reconocido. Pero entonces este señor termina de resolver este programa de geometrización y lo hace de una manera muy inusual. Primero, un poco trabaja en secreto, ¿sí? Y luego cuando por fin llega a la solución,
él lo que hace es publicar sus artículos en una cosa que se llama el archive. ¿Ustedes saben qué es el archive? Es como el Facebook, pero de los artículos científicos. Digo, no es cierto que sea un Facebook tal cual, pero uno, usualmente cuando uno termina un artículo, uno está desesperado porque la gente sepa que uno terminó un artículo, créanme, a mí me ha pasado, y entonces uno va y publica ese artículo ahí en el archive. Uno de verdad nada más lo sube, y entonces la gente lo puede ver. Eso no tiene ninguna revisión. No tiene ninguna revisión por pares. De verdad uno podría subir cualquier barbaridad. Y hay gente que luego sí sube. En aquel entonces, antes de que la inteligencia artificial estuviera tan desarrollada, y ahora ya tienen detectores de inteligencia artificial para checar cosas generadas así aleatoriamente, luego la gente sí subía cosas aleatorias al archive, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que este señor subió esos 3 artículos y después de subirlos, dijo que se negaba a publicarlos, que ahí estaba la solución y que de verdad él estaba convencido de que ahí estaba la solución. No mandó sus artículos nunca a revisión por pares, nunca los publicó en una revista, sino que nada más los subió ahí. Entonces la gente, que sabía que este tipo era brutal, de verdad, pues comenzó a revisar los artículos. Entonces hubo equipos de expertos en Estados Unidos, en Europa y en China. Pero así, de verdad, armaron equipos, así en Estados Unidos, armaron equipos en Europa, y armaron equipos en China de investigadores expertos en el área para que revisaran los artículos. Entonces comenzaron a trabajar y los primeros que desarrollaron los detalles, pues fue un equipo de chinos. Y hubo una controversia muy grande, porque de verdad por ahí se peleaban como la originalidad de la demostración, porque hay que decir que la demostración de Perelman sí tenía algunos detalles que no estaban tan explícitos en sus artículos, eran 3. Entonces no estaban tan explícitos los detalles, y este equipo de chinos, y en realidad eventualmente también el equipo de gringos y de europeos, cada uno escribieron todos los detalles de la demostración de Perelman, y los 3 llegaron a la conclusión de que la demostración era buenísima. Módulo detalles, ¿sí? Pero que ellos desarrollaban los detalles. Sí, en los detalles está el diablo, pues, pero módulo los detalles, y después de desarrollarlos dijeron, ¿saben qué? La demostración de Perelman es buena. O sea, el tipo lo logró, ¿sí? Entonces, en medio de eso hubo muchas controversias, y la verdad es que Perelman, pues como que no, era un tipo con poca paciencia, y llegó a su límite. Entonces, en ese límite, lo que sucedió es que le fueron ofrecidas la medalla Fields, porque todavía estaba en edad de recibirla, y también le ofrecieron $1 millón del Instituto Clay, y él rechazó ambos premios, ¿sí? Al día de hoy, la medalla Fields solamente ha sido rechazada por él, nadie más la ha rechazado. Él es el único hasta la fecha que ha rechazado eso, y pues por supuesto también es el único que ha rechazado $1 millón, porque es el único problema de la lista que está resuelto, ¿sí? Entonces él rechazó ambos y dijo que él no quería premios, que las palabras, no sé si literales, fue que él no quería ser exhibido como un fenómeno, como un trofeo, no como algo, ¿no? O sea, no quería ser exhibido, él simplemente resolvió el problema porque era lo que a él le apasionaba, ¿de acuerdo? Y se retiró. Él tenía una posición permanente en alguna universidad, no me acuerdo en cuál. Él dejó las matemáticas. Esencialmente se regresó a Rusia a vivir, creo que con su mamá, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la conclusión. La conjetura de Poincaré, este señor es Poincaré, sigue siendo el único problema del milenio resuelto al día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Luis Jorge. ¿Hay preguntas para el expositor? ¿Qué tal? No sé si va a ser muy... Te voy a pedir muchos detalles muy técnicos. Tal vez, solo quisiera saber un poco de... ¿Sabes algunas de las razones por las que en dimensión 3 sea más difícil que en las dimensiones altas? Sí, de hecho, sí, la demostración es muy técnica. Sí, sí. Por ahí les voy a presumir que de hecho hace un año di un curso avanzado de topología algebraica en donde di la demostración completa en dimensiones altas. Y en efecto, así como spoiler, si quieren, creo que podría volver a dar ese curso eventualmente. Entonces, si entran al posgrado de la UNAM en la Ciudad de México, podrían ver la demostración completa en alguno de mis cursos. Sí, es bien interesante el asunto. Obviamente la demostración es muy técnica, pero el punto clave es el siguiente. Ángel Cano le estuvo hablando de nudos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un nudo? Un nudo es literal así como esto, ¿no? ¿Sí? Agarran una cuerda y la comienzan así a anudar, ¿de acuerdo? Y la vuelven a cerrar.
Y entonces la pregunta es si ese nudo lo pueden desanudar. Digo, esa no es la única pregunta, pero eso de desanudarlo esencialmente equivale a la pregunta de si, dado un nudo cualquiera, si ese nudo es equivalente al nudo trivial, que es el que nada más es el círculo así. ¿De acuerdo? Ahora, no todos los nudos son equivalentes al nudo trivial. ¿Por qué? Porque sí, ¿verdad? O sea, ahí tienes, por ejemplo, el nudo trébol, ¿no? Sí, el clásico, ¿no? El nudo trébol, ¿sí? Y ese no se puede desanudar esencialmente porque no hay espacio suficiente para desanudarlo, ¿no? O sea, en R3 no hay espacio suficiente. Sin embargo, si el nudo trébol, por ejemplo, tú lo mueves a R4, o sea, lo tienes en R3 y ahora ese R3 lo multiplicas por R, ahí sí lo puedes desanudar. Porque ahora los cruces, o sea, estos cruces que te impiden desanudarlo, lo que puedes hacer es, lo vas acercando en R3 y luego saltas este pedacito, lo saltas a R4, a la otra dimensión, y ya puedes deshacer ese cruce. Entonces comienzas a deshacer los cruces y desanudas el nudo. Entonces, el arte de estudiar nudos solamente tiene sentido en R3, pero en R4 ya no tiene ningún sentido, porque todo nudo se puede desanudar. Todo nudo en R4 es equivalente al nudo trivial en R4. Y lo mismo en dimensiones altas. Entonces, la magia de las dimensiones altas es que tienes suficiente espacio para hacer ese tipo de cosas. Okay. Desanudar. Entonces, en el paso justamente en el que requieres tener al menos dimensión 5, de hecho, 4, 5, en el que requieres tener al menos 5 dimensiones, es porque tú lo que quieres es, por alguna razón, en medio de la demostración, es desanudar un nudo, pero nudos de dimensión 2. Así como para nudos de dimensión 3 necesitas al menos 4 dimensiones, para nudos de dimensión 2 necesitas al menos 5 dimensiones. ¿Sí? Yeah. Desde el medio de la demostración, así, de verdad, te encuentras en la necesidad de desanudar un nudo de dimensión 2. Y si tú estás en dimensión al menos 5, sí puedes hacerlo. Y entonces la demostración termina de funcionar. Sí, la magia pasa y entonces termina de funcionar. Entonces, la moraleja es esa, que en dimensiones altas, a pesar de que es más difícil de visualizar, tienes más espacio para maniobrar, para hacer como maniobras ahí con nudos. Esa es la respuesta por ahí aproximada. Sí. Bueno, y eso, y obviamente ese truco no funciona en dimensión ni 3 ni 4. Y pues, de acá. Sí. Otra duda era hablabas de la relevancia de los problemas de Hilbert. ¿Cuál es la relevancia de la resolución de la conjetura de Poincaré? O sea, bueno, eso, digo, te voy a dar una respuesta que no sé si incluso a mí me convence mucho. Creo que sí, pero no estoy seguro. Ajá. Y es que nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Las dimensiones espaciales. Digo, aparte está la dimensión temporal, ¿sí? Pero las dimensiones espaciales son 3, ¿de acuerdo? Y parece, quién sabe, que el universo, pues, al menos el espacio, el universo, así es espacial, digamos, pues es una variedad de dimensión 3. O sea, localmente se ve como R3, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo de las 3 variedades vive el universo. ¿Sí? Entonces, si tú logras entender perfectamente el mundo de 3 variedades, pues podrías a lo mejor entender un poco cuáles son los candidatos o podrías describir tal vez la forma del universo, digamos, ¿no? El estudio de variedades, de verdad, es muy importante en física. ¿Sí? Por ejemplo, justamente para plantear la teoría de la relatividad general, pues justamente el lenguaje que utilizó Einstein para plantearla así como en toda su generalidad fue justamente el de variedades diferenciables. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la forma, es muy famoso que la gente dice, ¿no? Que la gravedad es consecuencia de la curvatura del espacio, ¿no? O que la materia curva el espacio. La forma en la que eso se describe ya así como de a de veras en la teoría de Einstein es utilizando tensores de curvatura en variedades. Entonces, clasificar variedades es fundamental para poder como entender mejor todas estas cosas, ¿no? Sí, el electromagnetismo, ¿no? Digo, no es como que se utilicen variedades explícitamente, pero pues de hecho sí, ¿no? O sea, bueno, en fin, de verdad clasificar variedades es un problema fundamental. Una cosa que no dije es que en realidad el problema de clasificar variedades en dimensión al menos 4 es imposible. Eso también está demostrado. Pero bueno, la conjetura de Poincaré es acerca de clasificar cierto tipo de variedades que son parecidas a la esfera. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, la resolución de la conjetura de Poincaré, pues sí te da como algún entendimiento más profundo de cómo son las variedades de dimensión 3, 4, 5, 6, al menos estas en las que se contraen los lazos a puntitos, ¿no?
De acuerdo. La otra pregunta que es como muy matemática es, como decía Arilín, ¿por qué no? Sí, una vez que te presentan un objeto, tú lo que quieres es clasificar. Entonces, la conjetura de Poincaré es una clasificación parcial. Y eso para los matemáticos es suficiente, ¿no? Todo lo que parezca clasificación es algo sumamente interesante. Okay. ¿Sí? Ajá. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Me les pregunta más de duda de que, pues ahorita dijo que se puede demostrar la conjetura de Poincaré. Ah, yo Creo que puedo. para dimensión m igual a 4, ¿no? Dijo. No, de dimensiones grandes, al menos 5. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo le toma demostrarla? Así de que toda la demostración, ¿cuánto tiempo le lleva? A ver, es que eso es relativo. Eso es un poco relativo porque, mira, para poder entender la demostración, esencialmente uno tiene que llevar un curso básico de topología diferencial y uno de topología algebraica. ¿Sí? Entonces, no, o sea, como hablando, ¿no? O sea, si uno quisiera como eventualmente querer entender esas demostraciones, pues uno tiene que aprender los básicos de topología algebraica, como las cosas que hablaba Ángel Cano de grupo fundamental, teoría de cubrientes, homología, dualidad de Poincaré, esas cosas, o sea, hay que aprenderlas. En un curso de posgrado eso usualmente uno lo hace en un curso de un semestre, esos básicos los cubren en un curso de un semestre, a un ritmo muy acelerado, hay que decirlo. Ese material, por ejemplo, yo lo suelo dar en cursos de licenciatura, pero en un año, en vez de un semestre, en 2 semestres, ¿no? O sea, aparto ese curso a la mitad y doy esos básicos en 2 semestres. Y luego un curso de topología diferencial, que también es un curso de un semestre de posgrado. Y después de eso yo creo que ya se puede ver esa demostración. La demostración es súper larga. De hecho, la verdad es que después de tener esos básicos, yo creo que uno la podría ver en un curso de 4 horas a la semana, como en un mes. ¿Pero todos los días seguidos? ¿Todos los días o nomás entre semana? 4 horas a la semana. No, sí, o sea, sí requiere. Toma en cuenta que es una demostración de medalla Fields, ¿no? O sea, que estuviera trivial, pues hablaría un poco mal de la medalla Fields. Pero sí, es un problema súper difícil, claro. Sí. Pero sí, si quieres ir como por esa dirección, definitivamente lo que te recomiendo es tomar un curso de topología algebraica y uno de topología diferencial. Y luego me escribes y te mando un libro en donde puedes leer la demostración. Sí. Sí. Esa sería la ruta. Sí. Pero esa sería la ruta. O sea, no sé si eso más o menos responde tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta para el expositor? ¿No? Agradecemos nuevamente a Luis Jorge. Bueno, con eso concluimos el día de hoy. Nos vemos mañana.